Hola a todos, en este video estaremos tratando la organización del banco de preguntas en la plataforma Moodle. Entonces, cuando estamos generando un cuestionario, tenemos varias alternativas de preguntas para agregar. Eventualmente podemos estar encontrando diferentes tipos como la de arrastrar y soltar marcadores, el tema de algunas preguntas calculadas. Se puede estar teniendo una calculada simple. De repente también tenemos las opciones de falso y verdadero, preguntas de ensayo que nosotros aplicamos como para desarrollar un tema, emparejamiento, en fin, una serie de alternativas que vamos a estar disponiendo en la plataforma Moodle para generar nuestros cuestionarios. Ahora, estas preguntas necesitamos organizarlas bien en un banco de preguntas. Si nosotros agregamos un cuestionario y empezamos a cargarle preguntas, va a ir a un directorio por defecto, en este caso en la asignatura. Y muchas veces cuando estamos teniendo más de una evaluación, más de un examen, empiezan a mezclarse los temas y complica un poco el manejo. Esto amerita tener una buena organización por cada asignatura que impartimos en un banco de preguntas. Entonces, nosotros estamos encontrando una categoría principal ya en el que sería el nombre de la asignatura, por ejemplo, macroeconomía. Esta sería digamos, el directorio principal dentro del banco de preguntas. Y a esta nosotros podemos agregar las subcategorías o categorías dentro de la misma. ¿Qué me facilita esto? Me facilita tener los temas ordenados en nuevamente categorías como, por ejemplo, primer parcial, segundo parcial, examen final. A esto puedo agregarle una prueba formativa, en fin, lo que el usuario o el profesor esté considerando. Entonces, esta organización me va a permitir tener los temas de exámenes bien organizados como para poder utilizar en cualquier momento y facilite cargar preguntas a un cuestionario que estamos agregando en cualquier momento. Hay que atender de que cuando estamos tomando una evaluación en una plataforma, necesitamos un banco de preguntas que contenga digamos, por lo menos 10 preguntas más de lo que vamos a asignar. Por ejemplo, podemos tener 35, 40 preguntas y de esta vamos a estar tomando 15, 20 para conformar el cuestionario. Entonces, para poder seleccionar tenemos que encontrar también con facilidad cada pregunta que estamos deseando agregar. Bueno, dentro de esta subcategoría, como por ejemplo primer parcial o cualquiera que se vaya adicionando, podemos volver a generar otras categorías que van a estar llevando ya el nombre de la pregunta. Por ejemplo, verdadero o falso. Es como generar carpetas dentro de otra carpeta. Voy a tener una categoría opción múltiple, una respuesta corta. O sea, son algunos ejemplos que aquí estamos mostrando. El usuario, el profesor, va a definir cuáles son los temas que va a utilizar y en base a eso va a estar organizando también estas categorías dentro de otras. Esto me va a permitir, por un lado, encontrar con facilidad los temas que voy a utilizar y por otro lado poder mezclar teniendo una proporcionalidad en el instrumento de evaluación. Esto es un ejemplo de cómo se podría organizar. Cada usuario, cada docente tiene la libertad de organizar su banco de preguntas como mejor le convenga. Aquí tenemos ya un ejemplo de la elaboración de un cuestionario. Por ejemplo, estamos asignando 15 puntos. Esto sería un parcial, eventualmente. Ahora, 15 puntos puede contener 15 temas o menos temas dependiendo de los puntajes que se le esté asignando a cada tema. Entonces,
Aquí tenemos nuestro banco de preguntas, el ejemplo anterior que estuvimos mostrando. Y por ejemplo, tengo 30 temas de verdadero o falso, 30 temas de opción múltiple, 30 temas de respuesta corta, un tema de una respuesta calculada. En este caso, ¿por qué generamos un solo tema? En realidad, esta alternativa de la opción calculada me permite configurar para que cada tema sea diferente, ya sea en una cantidad de 10, 20, 30, 40 temas. Es decir, yo agrego un tema y puedo configurar para que a los estudiantes les aparezca de modo diferente por lo menos en 10, 15, 20 temas, de acuerdo también a las necesidades. Por eso que en este caso agregamos un solo tema, ya que el programa, la plataforma está multiplicando estos temas. Tenemos un tema, por ejemplo, de ensayo. Aquí están los famosos temas de desarrollo que nosotros empleamos, que va a ser una respuesta larga o un párrafo también se la puede llamar. Hay que también recordar un poco que la plataforma ya realiza una corrección automática de todos estos temas, excepto del ensayo. Si estamos utilizando un ensayo, entonces una vez que el estudiante termina su prueba, el profesor, el usuario va a ingresar y va a darle una corrección manual a este tema. Esto ya se va a agregar a la corrección automática de los otros tipos. Entonces, de un banco de preguntas, por lo menos de 100, 150 preguntas, por ejemplo, yo voy a estar seleccionando una cantidad, un número determinado de cada tipo de pregunta. Entonces, puedo, en el momento de agregar preguntas al cuestionario, tengo algunas alternativas que las estaremos viendo en otra sesión. Entonces, yo puedo definir que de cada banco de preguntas se tomen 3 temas. Y de la calculada, por ejemplo, un tema. Del ensayo, un tema. Entonces, finalmente yo voy a estar teniendo una proporción en cuanto a la composición del instrumento de evaluación. Si mis preguntas están todas mezcladas en una misma categoría y yo estoy adicionando un número, corro el riesgo de que me lleve más de opción múltiple o de cualquier otro tipo en contra de otros temas que queremos agregar. Entonces, esto evidentemente está definido por cada profesor cómo va a componer su cuestionario, su instrumento de evaluación, y en base a eso también para definir qué proporción vamos a darle de cada tipo de temas disponibles. Posteriormente, entonces, después de este reconocimiento, después de esta introducción general, vamos a entrar en la plataforma para mostrar cómo se puede ir realizando la creación de categorías dentro de otras. Ingresamos entonces a la plataforma con nuestro usuario y contraseña. Vamos a buscar nuestra materia, nuestra asignatura o curso, donde vamos a estar manejando el banco de preguntas. Y aquí vamos a tener, dependiendo de la preferencia de cada usuario, diferentes bloques en esta sección derecha. En mi caso no me aparece ningún bloque, ya que la misma fue desactivada para que se tenga mayor visual de la pantalla. Entonces, lo primero que necesitamos hacer para crear las categorías en esta categoría principal, en el banco de preguntas, va a ser activar aquí el bloque de administración. Entonces, vamos a clicar aquí, vamos a dar activar edición y posteriormente vamos a agregar el bloque de administración a esta sección. Entonces, aquí en la parte inferior, para que aparezca esta alternativa de agregar un bloque, tengo que activar la edición. Si esta no está activada, no me va a aparecer esa alternativa. En este caso, está activada la edición. Entonces, agregamos un bloque. Aquí me aparecen los diferentes bloques que puedo agregar. Solamente necesito el bloque de administración. Y automáticamente entonces ya me está apareciendo en la parte derecha superior el bloque de administración. Dentro del bloque de administración
vamos a ingresar a banco de preguntas. Y aquí ya me aparece la siguiente ventana donde tengo de repente, por ejemplo, las preguntas, dónde van a estar guardadas. Entonces, por defecto, en el nombre de la asignatura. Tengo la alternativa de aquí seleccionar ya una subcategoría o categoría si es que está creada. En este caso, solamente tengo la categoría principal. Ingresamos entonces en categorías. Vamos un poco más para abajo y aquí me está mostrando la categoría principal. Automáticamente ya me despliega una ventana en la parte inferior donde me pide un nombre. Este ya sería el nombre de la subcategoría que quiero crear. Entonces le pongo primer parcial. Por ejemplo, en mi caso le pongo primer parcial. Cada usuario esto define como desee, porque depende mucho de la preferencia. Aquí podemos agregar algunas informaciones. Esto no la vamos a tocar, vamos a dejarla vacía. Entonces aquí ya tengo creado el directorio o digamos ya tengo creada la categoría de primer parcial. Bueno, voy a generar entonces otra categoría. Siempre si vamos aquí a la parte de preguntas, ya vamos a tener aquí la alternativa de ingresar a primer parcial. Bueno, en este caso vamos a seguir agregando otras categorías, siempre en la misma ventana. Aquí ya le vamos a dar segundo parcial. Segundo parcial. Entonces, añadir categoría. Y por último, vamos a agregar una categoría más que diga examen final. En muchos casos aquí podemos ponerle el nombre de la materia, pero no hace falta. ¿Por qué? Porque estas categorías que estamos creando va a quedar indefectiblemente dentro de la categoría principal, que es la asignatura. Si tenemos varias asignaturas, no corremos el riesgo de que se mezcle porque va a quedar en la categoría principal siempre. No obstante, algunas personas le agregan nombre de asignatura en esa sección. Bueno, entonces aquí estamos teniendo generadas ya 3 categorías dentro de la principal: examen final, primer parcial, segundo parcial. Tenemos entonces generadas las 3 categorías: examen final, primer examen parcial, segundo examen parcial, dentro de la categoría principal. Entonces, seguidamente vamos a volver a generar categorías dentro, en este caso, de primer parcial. Por ejemplo, puedo generar en cualquiera de ellas. Entonces me dirijo un poco más abajo aquí en la ventana y aquí me está marcando, dice categoría padre, que va a ser la categoría principal, primer parcial. Si yo quiero generar la categoría dentro del segundo parcial, aquí puedo ir cambiando indistintamente de acuerdo a la categoría dentro de la cual se quiera trabajar. Entonces aquí voy a estar agregando otras categorías, por ejemplo, verdadero, falso. Van a ser subcategorías que me van a estar facilitando el manejo de los temas. Entonces aquí ya me aparece dentro del primer parcial verdadero, falso. Siempre dentro del primer parcial, acuérdense que aquí podemos estar cambiando el nombre de la categoría dentro de la cual queremos agregar otra. Aquí vamos a poner calculada. Calculada, le damos añadir categoría. Vamos a darle opción múltiple. Opción múltiple. Añadimos la categoría. Y por último, para no alargar demasiado este video, le damos por ejemplo ensayo. De este modo podemos agregar todas las categorías que van a ser los tipos de temas que queremos estar utilizando en nuestra asignatura. Evidentemente que la plataforma da diferentes alternativas que van a estar acordes también a las necesidades de cada asignatura. Entonces, con esta operación estuvimos creando las categorías primer,
parcial, segundo parcial, examen final y dentro del primer parcial diferentes tipos de temas como calculada, ensayo, opción múltiple, verdadero o falso. Recordamos que podemos agregar aquí todas las categorías que se necesiten utilizar. De este modo entonces estamos mostrando una propuesta, una idea de cómo podemos organizar nuestro banco de preguntas. Muchas gracias por su atención.